club, a su comisión directiva y a sus socios por permitirnos conmemorar la revolución de los coroneles. Esto es muy importante que lo estemos haciendo en una organización libre del pueblo, porque es el reconocimiento civil de una obra impulsada por los hombres de nuestras Fuerzas Armadas, y que constituyen el dispositivo perfecto de soberanía nacional, la unión de pueblo y ejército argentino, la unión de las Fuerzas Armadas y el pueblo argentino. Ahora, ¿cómo se da la unión entre las Fuerzas Armadas y el pueblo? Bueno, nosotros en nuestra teoría de organización de argentinos concebimos que el pueblo existe tanto y en cuanto está organizado. Que el pueblo atomizado, fragmentado en individualidades, no constituye el pueblo, sino que es una masa que está sujeta al arbitrio y la dictadura de cualquier tiranuelo, como el que tenemos ahora o como los que hemos tenido incluso en estos gobiernos democráticos que en realidad son la dictadura de los partidos políticos, de la partidocracia demoliberal, donde el pueblo no solamente no delibera ni gobierna, sino que ni es consultado, ni es escuchado, ni se le presta ningún tipo de atención. Entonces nosotros entendemos que ese orden natural de organización del pueblo se da a través de sus organizaciones libres o cuerpos intermedios de la sociedad, que es el orden natural en el cual el pueblo se organiza. Por afinidad profesional, en el caso de los sindicatos. Por cercanía territorial, en el caso de la Junta Vecinal. Impulsado por la acción comunitaria y el bien común, es el club o la sociedad de fomento, que está en el medio entre la Junta Vecinal y el sindicato. Ahora, se da naturalmente esto. Pero, ¿qué es lo que a la Junta Vecinal, al club o al sindicato los constituyen en una misma figura? ¿Qué es? ¿Cuál es la fuerza de cohesión que los aglutina? La solidaridad. La solidaridad profesional entre trabajadores. La solidaridad de los vecinos del barrio. Y la solidaridad para una obra que principalmente tiene como objetivo, primero los pibes, porque los clubes los creamos los adultos, pero mirando a los niños. No hacemos el club por el deporte. El deporte es el instrumento para que los niños tengan un lugar donde crecer, aprender y vincularse. Entonces se hace por los chicos principalmente. Bueno, también un poco por los grandes, porque bueno, hagamos algo para los chicos, pero los viejos también. Y hay un espacio para los jubilados. Y bueno, y los adultos también. Entonces, el club se va dando su propia organización y va encontrando, de acuerdo a la propia búsqueda de sus integrantes, las actividades que logran aglutinar y logran reunir. Y bueno, siempre arranca el fútbol en la Argentina, ¿verdad? Y bueno, pero y las nenas, bueno, vóley, hockey, y se empieza a dar naturalmente las actividades que los clubes van sosteniendo porque la comunidad lo demanda. Quiero destacar la gran labor comunitaria del presidente del Club Atlético Boca Juniors, Juan Román Riquelme. ¿Cómo sonríe? Me encanta. Dime esta parte, por favor. Quiero destacar la gran tarea comunitaria del último 10 de los argentinos, Juan Román Riquelme, en donde quizás algunos pueden criticar los resultados deportivos en el fútbol de primera división. No. Pero hay que observar que hay un trabajo que se da por abajo y que no está reflejado por los cretinos a sueldo del periodismo, que se dedican solamente al conventillo y a criticar, porque se ha recuperado
vóley, el básquet, el hockey, y hay una cantidad de actividades comunitarias que se realizan en el barrio, que no hay un solo micrófono ni una sola cámara registrando eso, porque los periodistas están todos a sueldos de las empresas multinacionales que quieren privatizar el deporte argentino y que quieren convertir lo que es patrimonio de la comunidad, que son los clubes de todos los barrios, en sociedades anónimas deportivas, lo cual hay que enfrentarlo con la vida si fuera necesario. No podemos permitir la enajenación de lo que es un patrimonio intangible del pueblo que es imposible de mensurar. Porque ningún club de primera división, ni Boca, ni River, ni San Lorenzo, ni Independiente, ni Racing, que son los que son un gran negocio, por supuesto. ¿Cuánto vale? ¿Lo que vale la cancha? ¿Lo que vale los predios? ¿Lo que vale la cotización de sus jugadores? No, porque hubo generaciones y generaciones de argentinos que fueron edificando con esfuerzo y con un trabajo voluntario que es imposible de mensurar en salario, ni en capital. La obra que se ha realizado para crear lo que es para los argentinos los clubes. Entonces eso nosotros lo tenemos que defender a muerte, porque es un patrimonio intangible del pueblo. No le pertenece a la comisión directiva ni a ningún presidente circunstancial que puede tener un club. Hay que defenderlo desde una concepción espiritual y desde una profunda formación filosófica y doctrinaria en el comunitarismo argentino, que es el peronismo. Porque es el peronismo la doctrina del comunitarismo argentino. Y es aquella que explica con claridad de quién son las cosas. No solamente los derechos que tenemos, sino a quién le pertenecen las cosas. Y los clubes le pertenecen al pueblo, le pertenecen a la comunidad. Y no tenemos que permitir su privatización. Con estos cantos de sirena de que van a venir los árabes y van a poner un montón de guita. ¿Un montón de guita para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las canchas argentinas se parezcan a las canchas de Europa. No, yo quisiera que los barrios argentinos, que las villas miserias argentinas se parezcan a los barrios de Europa, no las canchas de Europa. Nosotros necesitamos llevar el progreso a los barrios bajos. Entonces no se hace con el capital de los jeques saudíes. Se hace con el trabajo argentino y con el capital nacional. De la manera de liberar la nación y de llevar el bienestar a la comunidad. Claro, hoy estamos hablando de un día de revolución de Coronel, pero es importante resaltar que la comunidad organizada, que sus organizaciones naturales, son las que también van alentando y llevando adelante todo esto. Porque luego de la Revolución del 43, cuando los sindicatos, como organizaciones libres del pueblo, naturales del pueblo, le dicen a Perón, usted tiene que ser el que continúe, porque solo usted nos interpreta a nosotros, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón le dice, yo solo no puedo, necesito de 100.000 predicadores por lo menos, y esos 100.000 predicadores tienen que llevar en su pecho una doctrina que yo soy capaz de inculcar, pero que esos hombres tienen que tomar por sí mismos desde su propia voluntad. Bueno, y ahí se va dando que los gremios se van acercando y provocan movilizaciones de envergadura, donde cuando generan una movilización ya de 300.000 trabajadores, Perón dice, bueno, yo he dicho que eran 100.000, se han movilizado 300.000, bueno, si quiero, si juro, dice Perón. Y se compromete con el movimiento obrero organizado a llevar adelante la revolución en su continuidad. Bueno, eso genera cierto malestar dentro de sus camaradas de armas que no veían la cosa desde el comunitarismo argentino. Eran hombres que tenían otra formación y concebían la conducción desde un orden más bien institucional y estamental. No estaban todavía preparados
para algo que en ese momento era inimaginable, que era la posibilidad de que el pueblo realizara una revolución por sí mismo, sin la conducción de una vanguardia, de una élite, de una aristocracia. Y Perón se animó a eso porque confiaba profundamente en el pueblo argentino. Y así lo dice. Cuando lo mete preso Perón en la isla Martín García y luego en el hospital militar, se provoca el 17 de octubre, Perón dice, en ese momento fue cuando la revolución, que los militares que acudieron a un llamado del pueblo ese 4 de junio, y que el pueblo llamó a los militares y los militares abandonaron la tranquilidad del acantonamiento y por un sentimiento de justicia, de patria y libertad, dieron respuestas al pueblo argentino y realizaron la revolución, el 17 de octubre del 45, esa revolución se traspasó al pueblo y al tomarla el pueblo triunfó finalmente. Y el 17 de octubre es el triunfo de esa revolución inicial en el 43, porque es el pueblo el que está llevando adelante ya, en su propio discernimiento, en su libre albedrío y en su propia voluntad. Porque ¿qué logró Perón hacer con el pueblo argentino? Alentar su voluntad de poder, alentar la voluntad de poder del pueblo y la creatividad de nuestro pueblo, y dándole el lugar que en el comunitarismo argentino, que es nuestra única y verdadera doctrina, alentar a esas organizaciones libres, a las realizaciones nacionales, no solo escuchar, sino alentar a que haya una propuesta desde el pueblo argentino. Eso incluso lo dicen sus propios ministros. Alberto Huela nos cuenta que él lo fue a buscar al Tuco Paz, que fue el canciller de Perón. Bueno, Tuco Paz ya era viejito y Huela todavía era joven, y le pregunta, bueno, cuénteme, ¿cómo fue? ¿Cómo era la conducción política con Perón? ¿Cómo era la relación de sus ministros? Usted que fue canciller, ¿cómo era el tema? Bueno, éramos un gabinete muy joven. Perón entra al poder a los 50 años. Pero sus ministros eran hombres que no llegaban a los 30. Tenían la edad de Manuel. Tenían la edad de Angelito. La edad de Pablo. ¿Y cómo era la relación? Bueno, Perón nos decía que seamos innovadores y creativos, que aquello que se sabía saber hacer bien en la historia nacional y la tradición nacional, siguiéramos. Y aquello que era nuevo, bueno, íbamos a tener que crear. Y cuando no sabíamos qué hacer, bueno, íbamos a tener que ser creativos para poder salir adelante y resolver aquello que se nos presentaba a diario. Entonces Perón nos alentaba a nosotros en una libertad de acción. Ese era el estilo de conducción del general Perón. Siempre escuchar al pueblo, siempre remitirse a la verdadera orgánica nacional, que es las organizaciones libres, y que hubiera canales orgánicos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en una circulación, en una conversación, porque a veces del pueblo viene el reclamo, pero también puede haber propuesta y puede haber protesta, y tiene que haber canal para la protesta y tiene que haber canal para la protesta. Bueno, claro, nosotros vemos que en este signo nacional, recién conversábamos antes de empezar, que en el 41, en el gobierno de Castillo, el cual crea la flota mercante del Estado, pero también le aprueba al general Sabio la ley 12.709 de creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Allí en el 1941 se nacionalizan los minerales para la producción de una siderúrgica nacional. Porque ¿qué idea traen estos coroneles? Desde la formación en el ejército de Roca, desde el gobierno de Sáenz Peña, desde el gobierno de Irigoyen y de Mosconi creando YPF, la concepción de nación y pueblo en armas, y que las Fuerzas Armadas tienen que diseñar
a través del dominio de la ciencia y la técnica y construir a través de la realización empresarial de la actividad productiva su propio sistema de armas, para no depender de la importación de un sistema de armas del extranjero. Y entonces el general Sabio dice, sin acero seremos siempre vasallos. El acero, nuestras industrias siderúrgicas son la columna vertebral del proceso de industrialización nacional. Entonces, esa industria pesada que inicia con Sabio con la ley 12.709 en el 41, ya para el 43, Sabio está en Altos Hornos A, está creando en Palpalá, Jujuy, el Alto Horno A, en el 43. Obra que culmina a los 18 meses. ¿Se ven las continuidades del movimiento nacional? Pero que eso tiene un respaldo anterior a Perón y a los coroneles del 43, porque antes hubo un general Mosconi que creó YPF y que había dominio de la energía argentina. Y que ese dominio de la energía argentina, del petróleo argentino, es el que permite direccionar la economía. Y que ese acto director de la economía, que no es subordinarse a las leyes del mercado, y mucho menos a la División Internacional del Trabajo, sino el acto director de la economía a través de la conducción de gobierno, que es la verdadera voluntad de poder que hay que ejercer en este momento, en estas horas aciagas de la Argentina. El Estado empresario argentino, que los dirigentes peronistas han abandonado y han vaciado de contenido al peronismo, negando el Estado empresario argentino, el cual es el instrumento de liberación en la conducción de gobierno y de expresión de la voluntad de poder nacional. Entonces Sabio comienza la construcción del Alto Horno. El 11 de octubre, Sabio hace la primera colada de acero en Altos Hornos A. Sale el primer chorro blanco iluminando el camino de la patria industrial. 11 de octubre del 45. El 12 de octubre del 45, los propios camaradas de armas lo meten preso al coronel Perón. Y 5 días después, el pueblo argentino rebasa no solamente las organizaciones libres, sino el pueblo totalmente organizado por una causa que lo moviliza, superando inclusive a la CGT que había decidido hacer el paro el 18, y el 17 de octubre el pueblo argentino rebasa incluso las conducciones, rebasa a los dirigentes, rebasa todo dique de contención que encontrara por delante y se lanza masivamente a las calles al rescate del coronel Perón. ¿Dónde está el coronel Perón? Que digan dónde está el coronel Perón. 11 de octubre de 45, Altos Hornos A, Jujuy, Sabio, Nación en Armas. 17 de octubre del 45, el pueblo en las calles, pueblo en armas. En solo 6 días. ¿Qué son 6 días en la vida de un pueblo? ¿Qué son 6 días en la historia de una nación? Pero solo en 6 días se abrió un tiempo especial, un tiempo de oportunidad. Que quienes somos de Dios denominamos Kairos. Un tiempo de Dios. Un Kairos. Una partícula de eternidad que Dios pone a disposición de los argentinos para que hagan su obra de liberación. Y en esos 6 días, la nación y el pueblo nacen. Y se inicia un tiempo nuevo de Argentina. Un tiempo imposible de imaginar previamente. Nadie creía que eso era posible de hacer. Ni de las obras que iban a venir, ni del trabajo abundante, ni del dominio científico-técnico, pero sobre todo del acervo cultural argentino sostenido en una fuerte base espiritual alentada desde la propia conducción de gobierno y sostenida desde la diaria acción del pueblo argentino organizado. El Kairos de los argentinos, del 11 al 17 de octubre, 6 días nada más. Es un instante. En la vida de un pueblo son horas, minutos, nada más. Y se pudo hacer. Entonces estamos esperando esos tiempos. Estamos rezando por esos tiempos.
rezando por nuestras Fuerzas Armadas, rezando por el pueblo argentino, rezando por la familia argentina y rezando por nuestros niños. Por un nuevo 4 de julio, por un próximo 17 de octubre, donde se logre la unión total de pueblo y ejército. Y que luego, bueno, se normalice la situación con un 24 de febrero del 46, con las elecciones para darle la pátina institucional necesaria y prolijar los papeles. Una formalidad. La formalidad necesaria, ¿no? El registro civil. Primero nos amamos y después vamos al registro civil. Pero esto es importante de destacar porque en este momento conmemorar la acción de patriotas como fueron esos coroneles en el 43 y la acción de miles de argentinos que no conocemos su rostro ni su nombre, pero que se movilizaron el 17 de octubre, es ver la continuidad del movimiento nacional y los pasos que hay que dar. Previo a esto, necesitamos poder alcanzar el salto de fe. Porque en este momento el temor y el temblor, en el cual todos vivimos por el miedo a perder el trabajo, por no poder llevar el pan a nuestro hogar, por la terrible situación a la cual nos someten desde el actual gobierno, por órdenes extranjeras de Inglaterra y Estados Unidos, que buscan someter al pueblo argentino, bajar su tasa de natalidad, mantener el territorio despoblado, con la misma ambición que Perón supo ver en el 43 en el GO, de que los yanquis eran una amenaza porque estaban viendo la posibilidad de una invasión a la Argentina, porque la Argentina se declaraba neutral en la Segunda Guerra, pero también la Unión Soviética, que quería armar el Frente Popular para armar su revolución comunista. Desde ahí, contra los dos imperialismos, por izquierda y por derecha, es que se alzan los hombres del GO, en defensa de la patria. Y eso es un salto de fe frente al temor y al temblor. Porque no fue una consulta democrática y un plebiscito a ver qué pensaba la sociedad, a ver si hay que hacerlo. Fue y se hizo. Y se arriesgó la vida en la Revolución del 43. Porque ese puñado de hombres podían terminar presos y muertos. Todos colgados. Pero se la jugaron igual. Y a los argentinos que nosotros estamos llamando son los argentinos de coraje, que sean capaces de correr esos riesgos, que nosotros ya hemos asumido correr. Porque es tiempo de una revolución nacional en la Argentina. Hay que rebasar el sistema partidocrático. Agotaremos las instancias de presentarnos, a ver si nos permiten, si es posible la candidatura. Pero ya hemos visto las trampas que ya nos han hecho en ocasiones anteriores. Y sufriremos adelante, próximamente, las próximas trampas que nos van a realizar próximamente. Pero no hay que perder la paciencia, ni la esperanza, y mucho menos la fe. Ni jamás claudicar en el amor. Porque son pasos y pruebas que vamos a tener que pasar para alcanzar la unidad del movimiento nacional y que eso nos permita realizar una revolución nacional que supera toda institucionalidad y todo tipo de forma de gobierno democrático. Esto es lo que venimos a reivindicar hoy, que hay un orden superior a la democracia y que hay un orden superior al Estado de Derecho. Porque en la continuidad Perón, el último Perón en el 74, el sabio, también nos recordó. Y ese es el mensaje que hoy también nosotros damos a nuestro pueblo. Vamos a abolir el Estado de Derecho actual.
para instaurar el total Estado de justicia en la Argentina. Vamos por la abolición del actual Estado de Derecho para instaurar el Estado total de justicia. No puede haber paz en esta injusticia, porque la paz tiene que ser la consecuencia de la justicia. Y acá no hay ninguna libertad para el pobre. La única libertad es morirse de hambre. Entonces, alcanzar la libertad significa alcanzar primero la justicia. Y que haya paz será producto de si hay justicia y si hay libertad. Y si no, que no haya paz tampoco. Para ellos. Porque a nosotros en los barrios nos hacen vivir en una guerra de argentino contra argentino. Los liberales. Y los demócratas, los progresistas, los progres, nos quieren acostumbrar a que vivamos en esta violencia. Y que hay que cuidar los derechos de los chorros también, porque tienen derecho. Claro, ellos porque no tienen que cruzar el barrio y llegar del laburo a la noche tarde y salir a la madrugada temprano y que te encañonen en la parada de colectivo para sacarte lo poco que ganaste. Entonces esta injusticia no va más y no se puede naturalizar y no se puede disfrazar esta injusticia bajo la doctrina de los derechos humanos. Porque ese es otro cuento yanqui. Porque los yanquis crearon la doctrina de la inclusión porque como jamás integraron a los negros, a los africanos, porque son segregacionistas, porque son supremacistas raciales, los yanquis, nunca integraron a los negros. Entonces crearon la doctrina de la inclusión. Acá decimos, si es negro, si es tano, si es polaco, si es ruso, si es gallego, si es lo que sea. Acá somos todos criollos y somos todos argentinos. Y no importa ni de dónde vienen los abuelos, ni el color de la piel, ni nada. Somos todos criollos y nadie es más que nadie. Pero ellos que son segregacionistas, fíjate cómo hablan. La comunidad ítalo-americana, que son los tanos de los barrios de los tanos, que armaron la mafia porque era la única manera de... O los afroamericanos, que son los negros que viven en los barrios como el Bronx. O son los hispanoamericanos, que serían los mexicanos. Latinoamericanos. Y los argentinos también, que se mueven paro. Entonces, ellos no integran. Ellos mantienen separaditas las cosas. Porque ese es el orden de la plutocracia y en su propio país de mantener al pueblo dividido para poder tener un gobierno que constituye una oligarquía internacional del dinero. En cambio, nosotros los argentinos somos el proceso de mayor integración de la historia de la humanidad, donde no preguntamos de dónde viene, mientras quiera ir para donde nosotros vamos. Entonces lo sumamos a un cauce común que es el río de los argentinos. Ese cauce común es lo que nosotros no tenemos que perder. Porque la doctrina de derechos humanos deviene de la doctrina de la inclusión de los norteamericanos. Y acá nos hicieron comer ese buzón durante todos estos años. Cuando en realidad en el pueblo y en la base convivimos todos, fenómenamente bien en los barrios. Y no se discrimina en el barrio. Entonces en esto nosotros tenemos que ver cuál es el orden de justicia que tiene que ser superior a esta farsa de los derechos humanos, donde el laburante no tiene derecho a nada, ni siquiera a trabajar. Por eso traje un fragmento profético de don Arturo Jaureche, previo a la Revolución del 43, para que nosotros también podamos imaginar que en este estado de temor y temblor que nos provoca desesperación en nuestra vida, de la única manera que se sale del estado de desesperación es mediante un salto de fe. No hay otra manera de salir de la desesperación que mediante el
el salto de fe de Argentina. Para ese salto de fe es necesario un orden profético. Y con esto finalizo y conversamos un poco entre todos en este día de conmemoración del Movimiento Nacional. El Movimiento Nacional tiene historia, tiene filosofía, tiene doctrina, tiene línea política, tiene sus talentos, sus intelectuales, sus historiadores, sus militares, sus conductores. Y tiene su orden profético, porque la izquierda ha propuesto la utopía, que dice que se camina hacia la utopía y la utopía es como el horizonte que se aleja y que se marcha siempre y que no se alcanza nunca, pero se mantiene andando. Dice la izquierda. Utopía, la U es no y topos es lugar, es un no lugar. Así que la felicidad es un no lugar y que nunca se alcanza. Bueno, para los nacional justicialistas es la zanahoria delante del asno, compañeros. No se puede seguir creyendo en esas pelotudeces nunca más. En las pelotudeces que dice la izquierda. Cuando el peronismo, cuando el general Perón demostró que era posible ser feliz en esta vida, en este tiempo, todos, los niños, los del medio y los viejos, que todos podíamos ser felices en comunidad. Ahora, que no es para más adelante, que la realización es en este tiempo. Entonces la utopía es un invento de la izquierda para mantener entretenida a la gente, poniéndole la felicidad en un no lugar. Utopía. La zanahoria delante del asno. ¿Qué ofrece la derecha liberal capitalista? La distopía. Todo un aparato cultural de Hollywood con películas de terror disfrazadas de premoniciones del futuro. ¿No? Escenarios del futuro apocalípticos, donde la humanidad va a ser finalmente esclavizada a través de la inteligencia artificial. La dictadura de las máquinas. La Matrix. Y todos los días le meten, ¿eh? Y ponen miles de millones de dólares para reventarle la cabeza a la gente con que esto se va a venir en cualquier momento. Entregate, ya está. Y bueno, ya tenés el teléfono, pero ahora en cualquier momento ya la vacuna viene con nanotecnología y con ARN mensajero. Así que en cualquier momento viene la mutación. Porque además, ¿qué están discutiendo los que querían patentar el genoma humano para esclavizar con una ley inglesa, de contractualismo inglés, al género humano? Dice, no, el que llegue primero a patentar el genoma humano se hace dueño de la humanidad. Lo vamos a sacar a palazos de los barrios. Totalmente de acuerdo. Con piedras, con escobas, con lo que encontremos, con vacas, le vamos a dar con lo que tengamos más. Con olla de aceite caliente, con grasa, con lo que sea le vamos a dar. ¿El peronismo será revolucionario o no será nada, compañero? Amén. Entonces, todas estas distopías que están proponiendo van teniendo un sustento, ¿no? Ya han creado autómatas, robots para la guerra, ¿no? Entonces van avanzando generando el terror. Ya van avanzando generando el terror. Entonces, ¿qué dicen? Como no pusieron triunfar con su idea de patentar el genoma humano, los tipos, ¿qué dicen ahora? Bueno, si nosotros le enchufamos una vacuna que tiene ARN mensajero y ese ARN mensajero modifica, provoca una modificación genética en esa persona, bueno, esa persona ya no es un ser humano de origen, sino que es una modificación. Entonces es propiedad de sus modificadores. Ya no es de Dios, dice. Ya no es una obra de Dios.
al ser una modificación de la genética, le pertenece al que patentó el ARN mensajero. Intentan, no aflojan, todos los días. Como hizo Monsanto con la semilla. Como Monsanto con la semilla, ¿no? Ahora quieren hacerlo con el hombre. Claro. ¿Y a eso con qué lo acompañan? Eso que es absurdo para cualquier criollo como nosotros. Anda a preguntarle al abuelo qué piensa de esto. Anda a preguntarle a un gaucho de a caballo que hace ganadería en Ayacucho o en Tres Arroyos qué piensa de esto. Te mete un rebencazo. Por tonto. Pero se basan tienen un aparato cultural. La Sinarquía Internacional tiene un aparato cultural que bombardea a través de los teléfonos, de la televisión, todo el día con estas ideas para tratar de amansar a la gente y que la gente lo vaya aceptando, diciendo, bueno, puede ser que sea así. Por eso nuestra cuarta bandera, la soberanía política, la independencia económica, la justicia social y el nacionalismo cultural, donde en el nacionalismo cultural está la bandera de la fortaleza espiritual de nuestra tradición, de nuestra fe, de la pertenencia a una ecúmene que es iberoamericana, de una fe que nos hace de la estirpe de Cristo y de un derecho que es el derecho romano contra el derecho positivo del inglés. Somos de ahí nosotros y así moriremos en el campo de honor, porque no nos vamos a entregar a los ingleses. Entonces todo este bombardeo de distopía y utopía, la izquierda ablandando con boludeces, la derecha aterrorizando con maldades. Pero hay una tercera posición, que es la profecía, que es el orden profético de nuestro propio pueblo argentino. Decía don Arturo Jauretche meses antes de la Revolución del 43, en una carta a Ábalos, Ábalos fue ministro de Obras Públicas de Irigoyen, estuvo junto a Mosconi también en la creación de YPF, hombre del movimiento nacional, que claro, del 30 al 43 había pasado esa década infame y estaban un poco algunos desmoralizados, habían perdido la esperanza, estaban faltos de fe. Entonces, creían que la cosa estaba terminada. Con 13 años de década de fama, imagínate, nosotros llevamos 50 años. Bueno, nosotros llevamos 50. 50 años. Y tenemos algunos veteranos, y tenemos algunos veteranos con nosotros de viejas batallas que también habían dejado la militancia. Porque creían que esto estaba terminado. Pero hoy han vuelto. Esos viejos guerreros han vuelto y están con nosotros. Y su aliento para nosotros es importante. Porque nos pone en el cáncamo el eslabón que nos andaba haciendo falta para no andar como locos sin manija. Y nos eslabona a las viejas luchas de los argentinos y nos mantiene en una línea de continuidad, en una cadena que tira por la liberación contra la dependencia. Decía Jauretche, el radicalismo, que era el movimiento nacional en ese momento, como fue el peronismo el movimiento nacional y dejó de ser. Los radicales arruinaron al radicalismo. Y los peronistas al peronismo. El alvearismo, cuando se infiltra dentro. El alvearismo destruyó el radicalismo. Y el kirchnerismo destruyó y el menemismo kirchnerista destruyó al peronismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Quedamos los peronistas. Porque después del alvearismo, Irigoyen la siguió. Y Jauretche también la siguió. Y Scalabrini y Ortiz también la siguió. Y fueron el puente del movimiento nacional entre el radicalismo y el peronismo. Fueron los hombres que fueron el puente entre un tiempo y otro tiempo.
Y hoy tenemos a nuestros veteranos que nos acompañan, como Enrique Silva, como Alberto Buena, como Raúl Morcos, como Ponce, como Martín Miguel Güemes, que nos recibe ahora en el aniversario del general Güemes en Salta, y vamos a desfilar en este aniversario del general con la reserva del ejército de Güemes. Todos esos criollos son los que están haciendo el puente en el movimiento nacional. Y decía, el radicalismo ha perdido la bandera de la neutralidad irigoyeniana que le arrebató Castillo, por haberse mezclado la defensa de nuestra democracia con la defensa de otras democracias que son tan enemigas nuestras como los mismos totalitarismos. Hasta el punto de que el general Justo, los comunistas, los socialistas y los conservadores de Acción Argentina dicen las mismas palabras que el radicalismo, desde que este ha perdido su idioma. ¿Cuál es el idioma que perdió el radicalismo? El idioma de los argentinos. Cuando dejó de hablar en argentino, dejó de ser. Se hizo progre, se hizo socialdemócrata, se hizo liberal, se hizo anglófilo o germano, no importa. Se fue. ¿Qué hicieron con el peronismo? Dijeron, no, en vez de volver a Perón hay que volver a Keynes. Pero Keynes es inglés. No, bueno, pero te lo quieren explicar encima. Dice, no, pero no todos los ingleses son malos. Bueno, pero tráeme a Jan Gillan de Diparto. O a Tommy Yomi de Black Sabbath. O a Chesterton. No, profe. Obvio. No, a Keynes, que es un usurero. Y que además no es cristiano. Dice, se ha confundido la defensa de la soberanía del pueblo con la defensa de las instituciones, en que se ampara el régimen para mantener esta normalidad institucional que ahora llaman democracia. Esto lo dijo en el 42. Cuidado porque es muy parecido a la realidad, a lo que está pasando. ¿Qué decía Irigoyen? Las autonomías son para los pueblos, no para los gobiernos. La habilidad del régimen, ahora y antes, consistió siempre en crear un aparato legal para canalizar la protesta del pueblo y después, por su periodismo, su universidad y su escuela, acostumbrar al pueblo despojado a reverenciar el aparato del despojo. Pura coincidencia. Claro, esto que decía Jaureche es lo mismo que ahora esta noche seguramente está diciendo el Gato Silvestre en C5TN. Seguro que están hablando de esto. No creo que sean los únicos. Los germanófilos y los aliadófilos que tanto se apasionan por los gringos, aquellos se empeñan en no saber que para unos y para otros nosotros somos negritos miserables, destinados a la servidumbre. Entonces, el que es ahora presidente dice que hay que volver a la escuela austríaca de Hayek. Hayek. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires dice que hay que volver a Keynes. Y la señora también. Que va por la tercera sección electoral para enfrentar a Romina Cortaberry en la Una mano. concheta de Recoleta. ¿Qué hace la tercera sección? Dice, sin embargo, somos nosotros los que hemos tenido fe en el pueblo cuando nadie nos creía y creemos hoy en el pueblo cuando empiezan a dejar de creer los que nos criticaban nuestra posición. Lo que pasó es que a la par que creíamos en el pueblo, creíamos en nuestra verdad y que entendemos la política como arte de dirección y no como simple sometimiento a las mayorías momentáneas. Muchos creen que lo democrático es seguir a la masa y que así los partidos no tienen otra función que rivalizar a quién la adula más. Pero, como supo decir Irigoyen, solo al pie de la bandera abandonada, en la certidumbre de que un día alrededor de ella se reunirán las multitudes, está la fe de los conductores. Porque si los conductores no saben estar solos,
es que no creen en la bandera y no pueden infundir la fe que falta. Porque si nosotros hubiéramos creído en la demagogia de adular a la masa y en las mayorías momentáneas, nos tendríamos que haber hecho keynesianos con Cristina y Axel, porque la mayoría estaba ahí y se ganaban elecciones. Y tendríamos que haber renunciado a Perón, a Irigoyen, a Rosa y a San Martín, porque ellos nos proponían Keynes, Rosa de Luxemburgo, Alfonsín. Entonces tendríamos que habernos hecho keynesianos porque la mayoría momentánea estaba ahí. Y después tendríamos que habernos hecho de Milei, porque Milei alcanzó una mayoría momentánea. Entonces, claro, lo que corría para ellos, ahora correría para Milei, ¿no? Entonces ellos que nos decían que había que sumarse a la mayoría momentánea porque si no, que sos gorila y jugás para la derecha, bueno, ahora que ganó Milei, ¿qué habría que hacer? Sumarse a la mayoría momentánea de Milei porque si no jugás para qué. ¿Y ahora qué nos están proponiendo? Sumarnos a su interna. A su interna keynesiana. A ver quién es más keynesiano. Y que nos tenemos que definir entre unos y otros de los keynesianos. No, de ninguna manera. Porque son mayorías momentáneas. Y nosotros creemos siempre en el pueblo. Siempre en el pueblo. Pero nosotros también creemos en nuestra verdad. Y creemos en la doctrina nacional y en el orden profético de aquellos que, sabiendo que, manteniéndonos al pie de la bandera abandonada, en la certidumbre que un día alrededor de ella se reunirán las multitudes, allí podremos inculcar la fe necesaria, si es que tenemos primero la fe nosotros. Y dice, finalmente, para terminar, yo no creo, le dice Jauretche a Ábalos, doctor Ábalos, yo no creo que estén agotadas las posibilidades morales del pueblo y del ejército. La que está agotada es la bandera del radicalismo, de tanto arrastrarla por el barro, de tanto confundirla con otros banderines. Un muchacho nuestro suele decir en sus discursos que han convertido la bandera del regimiento en la bandera de la cantina. Quisiera actualizarlo doctrinalmente, si me permiten. 80 años después. Yo no creo que estén agotadas las posibilidades morales del pueblo y del ejército. Lo que está agotada es la bandera del peronismo. De tanto arrastrarla por el barro, de tanto confundirla con otros banderines. Porque un muchacho nuestro suele decir que han convertido la bandera del peronismo en la bandera de la cantina. La cantina. Entonces, queridos compañeros, en este 4 de junio, darnos cuenta y observar que hubo criollos que no entregaron las banderas del movimiento nacional, que no perdieron la fe, que mantuvieron encendida la esperanza y que en un profundo acto de amor se mantuvieron como un puente de unidad entre los momentos y los procesos históricos del movimiento nacional. Y así, como don Arturo Jauretche, que tendió un puente de unidad de argentinos entre el movimiento nacional que supo constituir esos radicales de Irigoyen y Mosconi, a los coroneles del 43 y del 43 al 17 de octubre del 45, y de allí
a la revolución nacional más extraordinaria que se produjo en nuestro continente y en toda Iberoamérica, que es la revolución que hicimos los peronistas, el nacional justicialismo, en la figura del general Perón, en la figura de Eva Perón y de todos los patriotas como el general Sabio, como Baldrich, como Luteran, como Mercante y todos los criollos que acompañaron con la misma fe la liberación de los argentinos contra la dependencia de las potencias extranjeras. Hoy tenemos también nuestros veteranos con nosotros, a quien yo quiero dedicar este acto, a Silva, a Abuela, a Güemes, a Ponce, a Morcos y a todos nuestros queridos viejos que se mantienen, aquellos que han acompañado al general Perón en su último gobierno hasta su paso a la inmortalidad, desde el modelo argentino para el proyecto nacional, para que seamos nosotros, la generación de argentinos, que realicemos ese pendiente que tenemos, que llevar adelante con la sangre, con el corazón, con el espíritu, el modelo argentino para el proyecto nacional en este tiempo, en esta hora, en este siglo. La esperanza no